Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos, dueños, administradores, ejecutores, gestores de OTEX. Mi nombre es Rodrigo Ríos y aunque no soy dueño de un OTEC, tengo una empresa de capacitación que se llama Capacitación Efectiva, consultoría de capacitación que no es OTEC. He trabajado con OTEC desde hace más de 20 años. De hecho, cada vez me gusta menos acordarme cuántos años llevo en esto de la capacitación, pero si parto desde que hice mi primer curso como facilitador interno, ya son más de 30 años. Así Mm, que algo he aprendido porque además de trabajar como jefe de capacitación en dos grandes empresas y de trabajar como gerente de proyectos de Unotec durante varios años, finalmente me independicé y formé mi propia empresa para poder satisfacer las necesidades de mis clientes, básicamente para poder facturarles en vez de emitirles boletas y por otra parte también cuando necesito código Sense, recurro a OTEX aliado, ¿ya? Que es una práctica bastante común y absolutamente legal. Así que créanme, tengo mucha, pero mucha experiencia en el ámbito de la capacitación. Y lo que vamos a ver ahora no es mío ni es nuevo. De hecho, mm, tiene hartos años más. Ya esto es del siglo pasado, mediados del siglo pasado, y sin embargo llama la atención por lo poco conocido que es la medición de la efectividad de la capacitación laboral, si bien no siempre se le ha conocido con ese nombre, sino que más bien se le llama evaluación del impacto de la capacitación. Así que bueno, vamos al grano. La reflexión que nos hacemos acá es la siguiente. Voy a mantener abierto el chat. Lo estoy siempre mirando con un ojo porque les voy a hacer preguntas en algún minuto y les voy a pedir respuestas ahí cortitas para que me las redacten. Y así lo hacemos más participativo. Vamos al grano entonces. La pregunta clave aquí es, ¿se puede medir la efectividad de la capacitación laboral? ¿Se puede medir qué tan efectiva es una acción de capacitación laboral en una organización? Y si se puede, si la respuesta es sí, ¿cómo se puede hacer? Bueno, esta pregunta se la han hecho por muchos años, créanme, antes que naciera yo, antes que nacieran ustedes, incluso antes que naciera David, que se vienen haciendo esta pregunta por muchos siglos desde que partió la capacitación laboral. Nadie sabe cuándo, en qué momento de la historia, pero esta pregunta ya se la venían haciendo y cuando ya se accedió a mejores métodos y modelos de medición, aparece este señor que está ahí que se llama Donald Kirkpatrick, que era académico de la University of Wisconsin en Madison, Estados Unidos, un señor que estudió principalmente metodología de educación, de la que se estudiaba antiguamente, y además fue presidente por muchos años de la ASTD, la American Society for Training and Development, probablemente la asociación sobre capacitación y desarrollo más importante, prestigiosa y conocida del mundo, que todos los años saca nuevas publicaciones y que, entre comillas, la lleva en esto de innovación en la capacitación. Bueno, en el año 1959, el señor Kirkpatrick hizo una tesis doctoral, se doctoró en educación y su tesis doctoral la hizo sobre evaluación del impacto de la capacitación, lo cual posteriormente llevó a su publicación en revistas evidentemente científicas y técnicas, pero ya en el año 1975 vio la luz en ámbito a nivel mundial con ese título, Evaluando Programas de Entrenamiento o de Capacitación. Los cuatro niveles. ¿Ok? Bueno, segunda edición, por lo tanto, debe haber salido antes. Ese mismo libro que tiene el señor Kirkpatrick ahí. Un modelo que se ha ido perfeccionando con los años y que ahora lo vamos a conocer básicamente como el modelo de los cuatro niveles. Una de las cosas maravillosas para mi gusto, porque me tropecé con este modelo cuando ya estaba como jefe de capacitación, por ahí por el año 2000 de haber sido, fui a una charla y alguien lo mencionó y quedé absolutamente intrigado, es que uno cuando lo entiende el modelo de Kirkpatrick, el modelo de evaluación de la efectividad de la capacitación o evaluación del impacto, ahí entiende de qué se trata la capacitación y cómo debe funcionar. Por lo tanto, es muy bueno, yo les felicito a ustedes por estar acá atendiendo esta charla, porque esto ayuda a que si uno tiene un OTEC y la administra básicamente como una empresa que presta servicios, empiece a entender de fondo de qué se trata y por lo tanto puede hacer match, puede hacer clic
puede lograr una mejor relación, un mejor entendimiento con los clientes, porque créanme, incluso hay empresas donde todavía no entienden bien cómo funciona la capacitación, qué es lo que es, en qué consiste y creen que es básicamente hacer cursos. Y que antes se hacían presenciales y ahora más bien se hacen online. No, va mucho más allá, mucho más profundo. Pensemos entonces que alguien ejecuta en una organización, en una empresa, por ejemplo, una acción formativa, un curso que puede durar una mañana, puede durar 2 días, puede durar 10 días, puede durar 6 meses. Y aquí tenemos al facilitador que está enseñando tal vez a usar un nuevo dispositivo, a mejorar la forma como ellos hacen diagnóstico de vehículos en una automotora. Entonces tenemos una acción formativa. Cualquiera, con o sin sense, da lo mismo. Es una acción que lo que busca es capacitar personal. Entonces, esa acción formativa, por el hecho de realizarse, el señor Kirkpatrick llegó a la conclusión que produce un impacto en los participantes. Lo primero que produce una acción formativa es un impacto en los participantes. Los participantes reciben ese impacto de manera más bien emocional. Algo les produce en su persona, en sus emociones, básicamente también en su cognición, el estar en esa capacitación. Sensaciones de agrado o desagrado y como somos un país de opinólogos, pueden opinar de todo lo que ocurre ahí. Pero además hay a eso se le llama el nivel de reacción. O sea, uno reacciona frente a un hecho. De hecho, ustedes mismos en este momento están reaccionando de alguna manera que yo no me doy cuenta porque no lo puedo ver, a esta formación que estamos haciendo ahora. O sea, hay un primer impacto en el ámbito de la reacción. Uno reacciona de cierta manera. Por eso se le llama reacción. Para mi gusto no es la mejor palabra elegida, me suena mejor satisfacción, que también se usa, pero este impacto existe. Y por otra parte, también hay un impacto a nivel de aprendizaje. Algo se aprende, algo que no se sabía, se aprendió con esta formación. O tal vez no se aprendió. Y eso también genera impacto nivel cero. ¿Ok? Pero existe ese impacto, por lo menos en potencia. Aprendí algo, que me sea o no me sea útil, eso es otra cosa. Estamos hablando que en un primer nivel se produce un impacto en el participante, en su parte emocional, a lo que llamamos reacción, y también hay un aprendizaje. Pero esto no termina ahí. La acción formativa debería producir, y se espera que ocurra, que genere un impacto en la organización. Vale decir, cuando el participante que se capacitó regresa a su puesto de trabajo, entonces él debería manifestar este impacto que le produjo la acción formativa en la que participó, en primer lugar, como transferencia. A eso se le llama el nivel de transferencia. O sea, lo que aprendí en la capacitación lo transfiero a mi puesto de trabajo. ¿De qué manera? Aplicando las prácticas que aprendí a aplicar en el curso. Y esto también explica el por qué Sense exige una cierta forma de estructurar o formular, mejor dicho, los objetivos de una capacitación y por qué se rechazan programas de capacitación que están orientados al saber puro. Porque lo que se espera de toda capacitación es que el participante aprenda cosas que va a poner en práctica en su puesto de trabajo para mejorar su desempeño. Y bueno, a nivel, digamos, de Estado, ya que Sense es de la repartición pública, se espera que mejore su empleabilidad. Pero por el momento conformémonos con que este personaje, este capacitado, este participante, aprendió algo útil que aplica en el puesto de trabajo y eso se le llama transferencia. O sea, algo que no sabía hacer y aprendió a hacer acá, ahora lo está ejecutando en su trabajo. Por eso a este nivel también se le llama el nivel, en vez de transferencia, se le llama conducta, porque lo que se espera es que la capacitación genere un cambio de conducta en el participante, tal que al volver al puesto de trabajo ejecute esa conducta nueva o mejorada gracias a la capacitación que realizó y con eso logre un mejor desempeño. Pero este nivel mide qué tanto aplica el participante. Y finalmente, un cuarto impacto, un cuarto nivel de impacto, a nivel de organización en este caso, se producen los resultados. O sea, algo mejora en la empresa, en la organización,
producto de que esta persona está teniendo un mejor desempeño por haber transferido al puesto de trabajo lo que aprendió en la capacitación. ¿Ok? Esos son los cuatro niveles de impacto del modelo de Kirkpatrick. Entonces, bueno, una manera de verlo, este modelo, porque esta es la forma para entenderlo mentalmente, para hacerse el mapa mental. Si ustedes se quedan con esto, uno puede entender fácilmente hacia dónde apunta toda capacitación, pero generalmente se le ve representado de esta manera, como los cuatro niveles de impacto de la capacitación en las organizaciones. Nivel uno, reacción. Nivel 2, aprendizaje. Ese es el impacto en los participantes. Luego, la organización tienes el nivel 3 de transferencia, aplicación o conducta. Y finalmente, el cuarto nivel, que es el resultado. Y están en orden de dificultad de medición, de más fácil, más abajo, hasta más difícil, más arriba. Un señor llamado Jack Phillips, norteamericano, en los años 90 le agregó un quinto nivel, que es el nivel que se llama de ROI. ROI, retorno sobre la inversión, que es básicamente tomar el nivel de resultado y llevarlo a cifras, a dinero, a billete, a pesos chilenos sería en este caso, y comparar lo que costó el curso de capacitación con todos sus costos con lo que impactó en la organización. Por eso que el nivel de resultado también, la pregunta asociada es qué aguja se movió, cuál indicador de la organización se movió. Bajaron los costos, subieron las ventas, mejoró la productividad. Eso se lleva dinero y se compara con el costo del curso. Eso no lo vamos a ver acá porque eso solo requeriría otro webinar. Así que nos vamos a quedar con la base, que son los cuatro niveles de Kirkpatrick, y vamos a hacer un poco de interacción acá. A ver si estamos captando bien la idea. Porque uno dice, lo entiendo porque entendí las palabras, pero veamos si entendió el significado profundo. Les voy a plantear un caso, acá, son 10 en total, y ustedes me van a decir de qué nivel estamos hablando. ¿En qué nivel estaríamos midiendo el impacto? ¿Ok? Y ustedes me escriben ahí simplemente en el chat nivel uno, 2, 3 o 4, el que ustedes consideren que se está mencionando acá. Vamos entonces. Atrévanse, po. Caso uno dice, los operarios fueron capacitados hace 2 meses en prevención de riesgos. El gerente de operaciones quiere saber si desde entonces han disminuido los accidentes laborales. ¿De qué nivel estamos hablando? 4, porque el 4 es resultados, impacto en el resultado de la organización. Y el índice, la aguja de los accidentes es un resultado. Nivel 3 sería que los trabajadores estén aplicando a su puesto lo que aprendieron en el curso. Por ejemplo, usan sus elementos de protección, evitan transitar por zonas de riesgo, saben operar, qué sé yo, un extintor. Eso es aplicación. Resultados tiene que ver con indicadores. Siga participando. Segundo caso, la secretaria asistió a un curso de computación y nos cuenta que la relatora fue desordenada para conducir las sesiones. ¿De qué nivel estamos hablando? Este es muy conocido El porque es uno. nivel uno. Exactamente. Respóndame en el chat, por favor, para que así evitemos eh, tener que estar con dos vías. Entonces, nivel uno, reacción, mi sensación, mi opinión. Entonces, cuando dice la relatora fue desordenada, te genera una sensación de desagrado. Pues se espera que los relatores sean más bien ordenados. Eso es. Bien. Caso número 3. Los participantes de un curso de cálculo de intereses obtuvieron en promedio nota 6,1 en la prueba final. ¿De qué nivel estamos hablando? Perfecto, muy bien. Ahí aparece de inmediato. Nivel 2, aprendizaje. Las notas, las evaluaciones de las pruebas escritas, verbales, mediante demostración de competencia, miden aprendizaje. Eso es. Sacaron nota 6,1. Eso no nos indica si aprendieron más o menos, a menos que haya una prueba de diagnóstico, pero estamos hablando de aprendizaje. Caso número 4. Los ejecutivos comerciales de una empresa mejoraron sus ingresos por comisiones en un 18% en promedio después de perfeccionarse en técnicas de venta. ¿Cuál nivel es ese? Ok.
La mayoría coinciden que es nivel 4 y eso es correcto, porque para aumentar sus ingresos tienen que haber aumentado las ventas, pues reciben porcentaje por lo que venden, sus comisiones. La comisión que ellos reciben por venta aumentó, ¿por qué? Porque están vendiendo más. Entonces eso es un resultado, subieron las ventas de la empresa, ¿ok? No es nivel 3 porque el nivel 3 sería que aplica tal técnica de cierre, qué sé yo. Bueno, creo que viene otra pregunta así que mejor no me voy a adelantar. Caso número 5. Los participantes del curso Análisis de Riesgo mejoraron en un 50% la precisión de sus cálculos, lo cual fue demostrado en 3 ejercicios de simulación efectuados al cierre de dicha actividad. ¿De qué nivel estamos hablando? Ok, lean bien, porque hay harta información, pero hay que interpretarla. ¿Cuándo se hizo el ejercicio de simulación? Al cierre del curso. O sea, estamos en el curso todavía. ¿Qué es eso? Una evaluación. Por lo tanto, es nivel 2, aprendizaje. Mejoraron en un 50. Ellos tuvieron, parece, un ejercicio de diagnóstico. Entonces, la prueba final, efectuada al cierre de la actividad, la prueba final, la evaluación sumativa, demostraron que mejoraron un 50% en la precisión. Aprendizaje. Si fuera 3, sería que están aplicando esto en su puesto de trabajo, analizando riesgos de verdad. Estos no son ejercicios de simulación. Si fuera nivel 4, quiere decir que si yo el riesgo de la empresa disminuyó en tanto. Vamos con los ejercicios que quedan. Caso número 6. Las cajeras del supermercado cometen un 70% menos de errores después del curso sobre técnicas de manejo de efectivo. ¿Qué nivel es este? Hay dudas si es nivel 3 o 4. ¿Ok? Ya, si estamos hablando de un indicador de mejora, estamos hablando de nivel 4, impacto en el resultado. Porque el nivel 3 sería que aplica tal o cual técnica en el puesto de trabajo, hace tal o cual cosa que antes no hacía o que hacía mal, y eso mejoró su desempeño. Pero la aplicación es el hacer en el puesto de trabajo, hacer lo que aprendió a hacer en el curso. Así que el ejercicio número 6, la respuesta es nivel 4. Caso número 7. Los participantes del seminario sobre acoso sexual en el trabajo se aburrieron mucho en el módulo sobre estadísticas de denuncias de acoso sexual laboral durante los últimos 5 años. Nivel, ¿qué nivel es ese? Uno, 2, 3 o 4. Nivel 1, reacción. Durante el curso encontraron una parte que era aburrida. También habría sido nivel 1 si hubiera dicho se entretuvieron mucho, lo pasaron muy bien. Porque todo eso es reacción, no es aprendizaje, no es transferencia, porque esto ocurre dentro del curso y menos resultado. No hay ninguna aplicación todavía al puesto de trabajo. Caso número 8. Los ejecutivos comerciales, después de la capacitación en técnicas de venta, enfatizan mucho más en los beneficios de los productos que ofrecen en lugar de hablar solamente de sus características. Nivel. Por fin, Eva, apareció un nivel 3. Se nota que tenías ganas de achuntarle a eso. Sí, nivel 3, porque esto habla de aplicación. Enfatiza mucho más en los beneficios de los productos que ofrecen en lugar de hablar solamente de sus características. Bien, vamos al número 9. El guardia de seguridad de una farmacia identificó correctamente a un potencial asaltante mediante la observación y el análisis de determinados detalles de su apariencia y de su conducta. Nivel está repartido entre 2, 3. Ya, esto es nivel 3 porque es aplicación al puesto de trabajo. No es aprendizaje, porque aquí no se le está midiendo cuánto aprendió, no se le está tomando una prueba, un test que haga un ejercicio de simulación para evaluar. Tampoco es nivel 4 porque esto no se refiere a si bajó el índice de asaltos o si disminuyó la cantidad de robos. Esos serían indicadores, nivel 4. Esto sería nivel 3 porque el
guardia de seguridad aplicó lo que aprendió en un curso. ¿Ok? Obviamente ahí no está mencionado que fue aprendido en un curso, pero en ese contexto estamos. Vamos al último, este tal vez más complejo. Dice que la gerente de marketing realiza presentaciones más breves y más atractivas tras haber asistido al curso Presentaciones Efectivas que ejecuta el facilitador Rodrigo Ríos. Ya, aquí siempre tenemos corazón dividido, ¿eh? Entre los que opinan que es nivel 3 y que es nivel 4. Ok. Bueno, se entiende la confusión porque uno cuando piensa en presentaciones breves y atractivas, se imagina a la persona haciendo una presentación y por lo tanto dice conducta en nivel 3, pero en realidad es nivel 4, porque el resultado de aplicar lo que aprendió en el curso es que ahora sus presentaciones son más breves, indicador de tiempo, y más atractivas, que ahí tendríamos que asumir un indicador de atractividad. ¿Ok? No siempre los resultados están indexados o medidos con algún indicador objetivo. Algunas veces nos tenemos que conformar con la apreciación subjetiva nomás. Ahora, si el caso hubiera dicho, la gerente de marketing habla más fuerte, mira más al público, hace más pausas, gesticula más con las manos y muestra PowerPoint con menos texto y más imágenes, ese sería nivel 3, porque sería aplicar lo que aprendió con el curso del señor Rodrigo Ríos. ¿Ok? Indicador cualitativo en este caso, sí. Mira, vamos a ver que si no hay indicadores cuantitativos, tenemos que quedarnos con los cualitativos. Perfecto. Entonces, esto también nos demuestra que esto tenemos que entenderlo también con nuestros participantes cuando hacemos cursos o gestionamos cursos. El participante a veces cree que entendió, pero tú lo pones en una situación y ahí es donde se ve si realmente aprendió o no aprendió. Así que nunca demos por hecho que las personas aprenden solo porque han entendido las palabras que les dijimos. Bien, pero este no es un curso sobre eso, sino que es sobre medición o evaluación del impacto de la capacitación. Vamos al nivel uno que lo vamos a pasar bastante rápido porque es el nivel de reacción y es bastante conocido. ¿Y el nivel de reacción a qué se refiere? Se refiere básicamente a si te gustó o no te gustó el curso, o si algunas cosas te gustaron o no te gustaron. Por eso que este nivel también se conoce como satisfacción del cliente. ¿Ok? El nivel uno de reacción, en el fondo, evalúa cómo reaccionaste tú. A mí no me gusta el nombre, ¿eh? De hecho, prefiero que se diga la satisfacción del participante. Pero así todo he visto en cursos de capacitación, el título de la encuesta es encuesta de reacción. Feo el nombre. Yo prefiero que diga encuesta de satisfacción. Bueno, esto te indica el semáforo. Me gustó, no me gustó más o menos, o no me gustó. O algunas cosas me gustaron o no me gustaron. Entonces, para medir la satisfacción del usuario, se ocupan métodos. Y los métodos principales es mediante una encuesta. ¿Ya? En realidad, si somos bien estrictos, yo soy metodólogo, así que tengo ese sesgo, tendríamos que decir estudio de reacción, porque la encuesta es el instrumento. Así que cuando paréntesis didáctico, ¿eh? Cuando escuchamos en la tele que se ve la encuesta presidencial, no amigo, es el estudio presidencial, el estudio de intención de voto. La encuesta es el instrumento para recolectar la información que requiere el estudio para llegar a las conclusiones que llega, que puede ser estudio exploratorio, estudio concluyente, transversal, longitudinal, hay distintas cosas. En este caso nosotros vamos a usar el nombre que se ocupa siempre para no parecer pedante, pero la verdad que debería ser estudio de reacción, aunque sea con 10 encuestas. El participante responde en una encuesta y evalúa los distintos aspectos del curso en el que participó. Segundo método, puedes hacer grupo foco. Si se puede. No es que no se pueda, lo que pasa es que no se hace porque es más lento y es más caro. ¿Qué es el grupo foco? Tomas un grupo de participantes y estableces una conversación
muy honesta con ello, necesitas un especialista, porque por eso es caro. O sea, cualquiera puede hacer un grupo foco, pero no cualquiera te hace un buen estudio de grupo foco. Así que si yo tuviera que hacer grupo foco, contrataría a alguien que sepa hacer el grupo foco, porque hay que bajarle las barreras, llevar la conversación, hacer las preguntas medio encubiertas, dejar que se relajen, y a veces a la media hora empieza la gente a decir la verdad. La encuesta tiene ese mismo problema. Muchas veces hacen la encuesta al interior de las empresas y según la situación en que estén, a veces no todo te lo encuentran todo bonito para que no vayan a pensar que uno es negativo. Bueno, son los sesgos o, digamos, los inconvenientes metodológicos que tiene cualquier tipo de estudio. No siempre la gente te dice la verdad. Entonces puedes hacer un grupo foco y de ese grupo foco extraer determinado aprendizaje o extraer información valiosa para las próximas capacitaciones que tú hagas. Y por último, existe la posibilidad también de hacer la entrevista de manera individual. O sea, a cada persona, a cada participante que estuvo en el curso, entrevistarlo individualmente, que es más caro todavía que Grupo Foco, mediante un cuestionario estructurado, para determinar cómo estuvo la capacitación. Los grupos Foco y las entrevistas se usan generalmente cuando se trata de cursos muy nuevos, muy caros o que se van a repetir en toda la empresa. Entonces ahí el contratante, en este caso el jefe de capacitación, lo sé porque estuve dos veces en ese cargo, uno dice, no, primero hagamos un piloto y no tomemos la encuesta, sino que hablemos con la gente. Hagamos un grupo foco, una entrevista y que nos digan la firme, qué les pareció. Si aprueba eso, pasa. Y después mido con encuestas. ¿Qué es lo que se hace con estas encuestas entonces? Se evalúa, por ejemplo, contenido, pertinencia del contenido, cantidad, calidad, la metodología que se ocupa para la formación, básicamente en manos del facilitador, el facilitador o relator en sí mismo, qué tal lo hizo. Todo esto es desde el punto de vista totalmente subjetivo del participante. ¿Eh? El participante también puede tener su sesgo. La organización del curso, le entregaron la invitación a tiempo, se pudo organizar bien, para el curso los horarios se cumplieron, qué sé yo. Infraestructura o equipos cuando se necesitan básicamente para los participantes o también el del relator. Pues si los equipos no funcionan, la infraestructura es deficiente, ahí va a haber puntos negativos. Entonces, actividades o ejercicios que se realizaron, si realmente ayudaron al aprendizaje. ¿Qué tal es el material didáctico? ¿Qué sé yo? Manual, cosas para hacer ejercicio. ¿Cómo estuvo hasta la alimentación? Se pregunta. Enseguida vamos a ver por qué eso es tan importante en una capacitación. Que por lo menos los coffee break sean de calidad y si el curso empieza temprano, ya invierno, esperar a la gente con un cafecito y unas galletas, por último. Y por último, ¿qué le pareció la duración de la actividad? ¿Se le encontró muy corta, muy larga o le pareció el tiempo suficiente? Etcétera. Todo eso se puede recoger en una encuesta como instrumento y posteriormente llevar el resultado, las respuestas de la encuesta. Hoy día es tan fácil, oye, lo haces con un, ¿cómo se llama? Con un código QR mediante el teléfono, lo llevas a un Google Forms y está tabulada, viejo. Una vez que terminó de contestarle el último, Google Forms te entrega el Excel así, tabulado. Bueno, tú con este puedes sacar porcentaje, promedio, lo que tú quieras, pero todas las respuestas te las entrega en una tabla, viejo. O sea que cuando yo llegué a hacerme cargo de la primera jefatura de capacitación, había así un cerro de encuestas sin procesar. Porque era lento, pues del papel había que tipear una por una en un computador y entre que nadie quería hacerlo y lo lento que es, estaba súper atrasado, costó un mundo ponerse al día. O sea, ¿en qué sentido estoy hablando? Como jefe de capacitación no te sirve que tipeen hoy día las encuestas de un curso que se hizo hace 6 meses. ¿Qué vaya a hacer? Imagínate que te salen todas las primera realización del curso que el curso no le gustó a la gente y lo seguiste haciendo porque no tuviste idea. No, no. Uno cuando trabaja en eso tiene que estar muy encima de lo que está pasando dentro de la sala de clase. Muy, muy, muy preocupado de eso. Bueno, esto te puede llevar, voy a dar vuelta acá porque tengo la pantalla que ustedes están viendo acá en grande, a, por ejemplo, clasificar por ítem, desempeño del relator, y que cada uno de estos ítems de evaluación tenga sus distintas variables, dominio teórico, capacidad para mantener la atención, etcétera. Ya, yo he visto encuestas de estos que tienen 6 7 preguntas. Metodológicamente es bien, es suficiente, ¿ah? Una encuesta bien completa,
siempre y cuando evidentemente tengan los ítems adecuados, debe tener alrededor de unas 20 preguntas. Pero ¿cuál es el problema? Que los participantes se empiezan a aburrir, po, y después empiezan a contestar así a la rápida, que también es malo. Así que hay que buscar el equilibrio entre esas dos cosas. Bueno, el diseño del programa, la planificación y coordinación, y aquí tienes notas. ¿Ya? Notas promedio y porcentaje de notas 6 y 7, que sería el nivel de excelencia buscado. Y esto se puede llevar la tabulación a gráficos y aquí tú puedes tener, por ejemplo, qué bueno que estos puntos sean altos, pero los puntos bajos. Por ejemplo, orden en la exposición. Vamos a tener que conversar con el facilitador porque hubo gente que encontró que estuvo medio desordenado. Y lo mismo con el cumplimiento del horario, ¿ya? Que haga todo lo necesario para que la gente, porque cuando uno está en curso, a veces está toda la mañana y la primera hora, dice, oye, el coffee va a ser, qué sé yo, un cuarto para las 11, son 20 para las 11 y uno lo único que mira el reloj. Entonces, para que se cumplan los horarios, porque esas cosas afectan el aprendizaje y no es broma. Está absolutamente comprobado. Vamos a hacer la interpretación ahora. ¿Por qué es importante medir, evaluar la satisfacción del usuario? Porque está comprobado por distintos estudios que el nivel de satisfacción influye de manera directa en el aprendizaje logrado. Vale decir, un curso que tiene baja evaluación en este ámbito, en reacción o satisfacción, digamos que ha sido insatisfactorio, la gente lo pasó mal, que lo encontró malo, que se aburrió, que lo que sea, y que que el coffee break fue muy malo, entonces eso influye en el aprendizaje, se aprende menos. En cambio, cuando la satisfacción es alta, normalmente se logra un mejor aprendizaje. Obviamente eso tiene que ver con la calidad del curso. O sea, si el relator no es muy bueno o los contenidos no les sirven, obviamente que fue un aprendizaje inútil, pero por lo menos lo pasaron bien. O sea, si están pasando frío, calor en la sala, si el mobiliario es incómodo, si los horarios son inconvenientes, si el coffee break es malo, si el curso es aburrido, si participan muy poco, obviamente que no podemos esperar un buen aprendizaje. Por lo tanto, uno de los drivers del aprendizaje en la capacitación y en cualquier ámbito es que la satisfacción sea elevada. Y bueno, como esto es fácil de medir, porque es sencillamente hacer una encuesta que se puede responder en un minuto, entonces esto generalmente se mide siempre. ¿Ok? Damas y caballeros, ¿dudas o consultas? Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. Nivel 2, aprendizaje, cosa que también es manejado de manera bastante eficiente eh, por los OTEX. Entonces, en el nivel aprendizaje, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la pregunta que nos contestamos acá? Nos preguntamos en el nivel 2 por aquel incremento o mejoría, llámese cambio positivo, en qué, en conocimientos adquiridos por los participantes, pero muy importante, especialmente en el ámbito de la capacitación, las habilidades adquiridas. Porque adquirir más conocimiento, muy bien, pero si ese conocimiento no se tiene la habilidad para aplicarla en el puesto de trabajo, para aplicar ese conocimiento, entonces la persona no se capacitó. Pero aprendió, sí, pero lo que aprendió no lo aplica, por lo tanto no hay un aprendizaje, no hay un mejoramiento de competencias. Porque el modelo de competencias que llegó para quedarse incluye conocimiento y habilidades. En realidad incluye conocimiento, habilidades y actitudes, pero no me voy a meter en el ámbito de la actitud porque hay una tremenda discusión al respecto todavía, un tema muy complejo de medir. Y todavía no hay una verificación, validación o certeza de que a alguien le puedas cambiar las actitudes con un curso de capacitación, especialmente si es un curso breve. Entonces, esto, que incluye conocimientos y habilidades, se llama competencia. Conocimiento, por ejemplo, que también conoce las leyes laborales, si las puede recitar de memoria, o sea, hay un aprendizaje absoluto ahí de memorización. Tiene un conocimiento nuevo, me puede recitar artículo por artículo. La pregunta es, da un problema en su trabajo, en su ámbito laboral, ¿va a saber aplicarlo? ¿Sabe cómo se aplica? Y por otra parte, las habilidades. Si esta persona filetea salmones en una salmonera, ¿de qué me sirve que conozca el pescado al revés y al derecho
y se sepa todas las partes con sus nombres, si a la hora de filetear, filetea mal, se corta los dedos, deja los filetes inútiles y al final todo esto se convierte en merma. ¿Ok? Entonces lo que busca mejorar una capacitación laboral bien diseñada, que realmente está en el ámbito de la capacitación, son competencias laborales, que incluye por lo menos conocimientos y habilidades. ¿Ok? Entonces, como conocimiento y habilidades son conceptos diferentes, porque el conocimiento es, como le llaman, puramente mental o teórico. Ya, se le llama teórico en realidad, pero yo prefiero usar la palabra conceptual. Tú puedes enumerar cosas, clasificar, qué sé yo, resolver mentalmente en base a ciertas variables. Ese conocimiento se puede evaluar, incluso el conocimiento aplicado, de diferentes maneras. Por ejemplo, lo típico es evaluar conocimiento con prueba escrita. Pruebas escritas que pueden ser preferentemente de selección múltiple, siempre y cuando esté bien hecho, oye, porque es otra cuestión, eso deberíamos tener otro un curso, ya con un webinar no basta, de cómo construir elementos de evaluación o instrumentos de evaluación que sean válidos y confiables. Mucha gente construye pruebas, los mismos facilitadores construimos nuestras pruebas, pero créanme que muy pocos son capaces de construir evaluaciones válidas y confiables y con un nivel de completitud que abarque lo suficiente como para poder, bueno, eso tiene que ver con validez. Incluso muchos ni siquiera saben la diferencia entre validez y confiabilidad. Pero bueno, la prueba escrita es el rey o la reina de las evaluaciones en aprendizaje porque es fácil de tomar y es barato. Incluso ahora se puede contestar en el computador o hasta en el teléfono. ¿Ya? Y es bastante rápida de tabular. Hoy día están dadas todas las facilidades. Pero no es el único instrumento. Ahora la prueba escrita puede ser de selección múltiple, puede ser verdadero y falso, no se recomienda. Puede ser también de completación, puede ser una prueba de desarrollo que requiere ya ahí más expertise en la revisión, etcétera. Y puede ser digital o puede ser también tomada, digamos, a papel y lápiz, ¿ya? Y bueno, con la prueba escrita se puede medir habilidades, sí, pues, habilidades cognitivas. Puede ver qué tan hábil es la persona va a calcular un porcentaje, calcular qué sé yo, un interés para un crédito, ya, resolver un problema planteado en términos conceptuales, etcétera. El test online es simplemente la variación de la prueba escrita. Ahora, como el test online permite multimedia, tú incluso puedes poner ahí hasta un video y que la persona te responda cosas del video. Eso es maravilloso que se puede hacer ahora y muy poca gente lo hace. Pero ahora que existe la tecnología, yo digo que deberíamos aprovecharla. ¿Mm? ¿De qué otra manera se puede evaluar conocimientos mediante una interrogación oral? Más lento y más caro. Y además requiere una especialización de la persona que interroga, porque ahí también aparecen ciertos problemas metodológicos en la evaluación. Por ejemplo, tú para hacer una evaluación escrita, ya sea en papel o en test, necesitas que la persona tenga competencias lectoescritoras suficientes, sobre todo si va a responder con texto, o sea, va a hacer una prueba de desarrollo. Puede que no las tenga y por eso repruebe. Puede que no entienda bien lo que lea, que tenga cierto nivel de dislexia, y eso no significa que no está capacitado. Entonces uno dice, mejor entonces interrogación oral. Sí, pero ¿qué pasa si la persona tiene problemas emocionales y se tupe completo cuando le están haciendo una interrogación? Entonces ahí también queda invalidado el instrumento, porque la persona va a responder mal, pero no porque no sabe. Damas y caballeros, el que se mete en metodología se mete en la pata de los caballos, ¿ah? En las patas de los caballos. Bueno, pero así todo hay que aplicar algún instrumento y lo típico que se aplica es la prueba escrita. También se puede evaluar conocimiento mediante ejercicios de aplicación. Claro que sí. No solamente habilidades, conocimiento. Por ejemplo, en un curso de Excel, yo le entrego ahí a la persona una hoja donde digo, tiene que hacerme esto, tiene que crearme estas planillas y la persona me las crea. Hay habilidad, sí, pero también es conocimiento. Pues tiene que saber cómo se activa el Excel, cómo se meten los datos en las planillas, cómo... Tiene que sabérselo de memoria. Es parte del conocimiento que ha adquirido. Y
también lo mejor para evaluar conocimiento y lo que además permite evaluar habilidades. O sea, aquí ya estamos hablando de conocimientos y habilidades. Está la simulación. Para que seamos bien estrictos, evaluación de conocimientos y habilidades se logra con el desarrollo o la aplicación de hacer ejercicio de simulación, de aplicación, perdón, y lo mejor con simuladores. Por ejemplo, se puede simular la conducción de un camión de estos gigantes de la minería y el simulador, que estos valen millones de dólares, ¿ya? Registran todo. Esto creo que ahora le llaman los cursos de capacitación. ¿Cómo se llaman, David, o aquí algunos de los participantes, ahora que le pusieron como niveles a los cursos? Estos son de los cursos que tienen más franquicia Sense porque son los más caros de ejecutar, pues. Imagínate, el organismo Lotec tiene que tener un simulador carísimo para Sí, poder así es. entrenar. Claro, Así simulación, son los que versión total. permiten los que permiten la mayor cobertura Sense son estos justamente. No, no la cobertura, sino que el más alto valor por hora Sense que pueda franquiciar. Exacto, tiene el Habitualmente valor. estos son cursos presenciales y puedes lograr 12 mil pesos la hora Ujú. sin ningún problema, es salvo solo si además el expositor tiene acreditaciones suficientes. Ah, ya, por su... No, claro que Porque sí, si esta si cuestión es como si no pilotear es un un avión. profesional, no tiene un magíster, claro. Entonces, una cosa tiene que ir con la otra. Puedes colocar simuladores, puede ser carísimo desde el punto de vista de infraestructura y equipamiento, pero si es el facilitador, no tiene las competencias, por ejemplo, no tiene un magíster o un doctorado, no vas a llegar a los 12 mil pesos la hora, por ejemplo, que es un poco lo ideal Bueno, para poder sí, entregar el mejor beneficio a la empresa. Pero yo la verdad sí, que no sé en qué influye que un capacitador tenga magíster o doctorado en que sepa operar un simulador. Pues tengo un amigo, un gringo, un norteamericano, que es el jefe de toda la parte de entrenamiento con simuladores de una aerolínea en Estados Unidos, y el tipo es ex militar nomás. Todo lo aprendió en la práctica, y eso sí que tienen unos simuladores gigantescos que parecen naves espaciales. Y el tipo es capísimo y es de los mejores técnicos, mejores pagados de la aerolínea. Bueno, el caso es que estos simuladores tú entrenas en el qué bueno. simulador y el simulador guarda en la memoria lo que tú hiciste y después te entrega el informe, o sea, te evalúa el simulador. Y al final las personas, yo he sabido de gente que se ha quejado y dice, pero no, que lo que quiere el simulador es que me aprenda los movimientos de memoria. Sí, po, eso es, po. Una vez que tú ya puedas manejar de memoria y haciendo todo bien, ahí pasas la prueba. ¿Ok? Bueno, otra forma de evaluar conocimientos y habilidades al mismo tiempo es con juegos de roles, especialmente para cursos de atención a clientes, técnicas de venta, negociación, manejo y resolución de conflictos, etcétera, que involucra que la persona ponga en práctica lo que aprendió. ¿Ya? Esto es más económico, obviamente, que un simulador. Es una simulación y hoy día online esto se está haciendo incluso. Hay ya productos de inteligencia artificial para poder interactuar con un personaje realista. Bueno, esto también se tabula. Al mismo, igual que con la encuesta de satisfacción, tú lo puedes llevar a una tabla. Normalmente es como las notas del colegio, donde tú puedes hacer distintas pruebas. Por ejemplo, este es un curso de técnicas de venta, ya, y haces evaluación de etapa de sondeo, presentación de producto, manejo de objeciones, cierre, saca el promedio y vemos quién aprueba y quién reprueba. Ahí se elige la escala, pues si es de 0 a 100, de 1 a 7, que es la más conocida por nosotros. Y ahí, por ejemplo, tienes que hay personas que aprobaron porque tienen notas sobre 4 y tienes personas que reprobaron, 3, 8, 3. ¿Ya? Aunque hoy día en nuestro país es una cuestión muy ya para otro conversatorio y nadie quiere reprobar, o sea, encuentra que el colmo que alguien te repruebe está pasando incluso en institutos y universidades que los alumnos no aceptan que reprobar un ramo. No pueden entender de que no llegaron al nivel de conocimiento, de aprendizaje esperado y por lo tanto lo que corresponde es que repitan el curso. No, no sé, algo está pasando ahí que no lo entiendo yo. Bueno, y además esto de tener las notas puras puede tener comentarios, observaciones. Por ejemplo, que este participante está aprobado con un 4,3 pero necesita refuerzo. O sea, aprobó raspando. Este sacó un 6,3 pero también hay una explicación, él tiene experiencia. O sea, realmente en el curso no aprendió mucho, ya venía con buen nivel.
Este sacó un 6, pero se le ve un alto potencial que no fue capaz de demostrarlo en el curso. Entonces eso es información también para quien solicitó el curso, no tanto para el área de capacitación, sino que supongamos para el jefe de venta. Se puede obtener buena información. Ahora, ¿cómo se interpreta la medición? Cada uno de los niveles te remite al nivel superior de alguna manera. El nivel de reacción te remite al nivel aprendizaje porque hay una correlación entre mayor satisfacción, mayor aprendizaje. ¿Ah? Y acá lo que vemos nosotros que un mayor aprendizaje, que es la variable independiente, te lleva a un mayor desempeño. O sea, si tuviste un pobre aprendizaje, si no aprendiste nada, es ridículo, es absurdo esperar que esto se manifieste en el puesto de trabajo como un mejor desempeño. Porque si no aprendiste nada, ¿qué vas a aplicar? En cambio, si aprendiste harto, eso en general se correlaciona con un mejor desempeño. Entonces ahí está el jefe mirando a su trabajador que fue a capacitarse y ahora ve que está operando bien esa máquina, que no sabía operarla o que no la operaba o que la estaba operando mal. Porque eso en el fondo es lo que uno aprende en una capacitación, pues a hacer cosas que no sabía hacer o a mejorar la forma como hacías cosas que sí sabías hacer, o que las ejecutabas mal o de manera incorrecta o con, qué sé yo, con riesgo, etcétera. Eso es. Terminamos con aprendizaje, damas y caballeros. ¿Dudas o preguntas, consultas sobre este nivel? Bueno, como corolario, buenas prácticas para el aprendizaje. Se recomienda evaluar antes y evaluar después de la actividad para ver si realmente las personas aprendieron. Por ejemplo, los cursos que que yo hago de formación de formadores y de presentaciones efectivas, que tienen algunos puntos en común, el ejercicio de evaluación es que los participantes hacen una presentación o una pequeña clase. Al principio del curso yo los grabo en video. Entonces ahí ya tengo el cómo partieron. Y después los volvemos a grabar cuando termina el curso haciendo un ejercicio muy similar. Y ahí se nota si hubo o no hubo aprendizaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la persona entró al curso con un 3,5 y salió con un 5,8, evidentemente con pruebas o evaluaciones del mismo nivel de dificultad y con el mismo, qué sé yo, el mismo, que abarcan el mismo, la misma cantidad de contenido, entonces vemos que realmente hubo un aprendizaje. Ahí subió más de 2 puntos brutos. Nogal capacitación limitada, me dice, ¿es recomendable aplicar al inicio una evaluación inicial similar en la evaluación de salida para medir el aprendizaje? Exactamente así es, tal cual. No idéntica, porque si no la persona llega a la conclusión de que había que aprenderse las respuestas de memoria, pero sí equivalente, del mismo nivel de exigencia, de la misma completitud, del mismo tipo de pregunta. Por ejemplo, si evalúo con verdadero y falso a la entrada y después voy con una interrogación oral a la salida, también puede ser efecto del instrumento que ocupé la diferencia de puntaje, la diferencia entre eh, diagnóstico y sumativo. Lo otro que se recomienda es evaluar de inmediato, en fecha muy próxima, que no pase más de un día o dos. ¿Por qué? Porque si la persona no aplica, entonces le empieza a olvidar. Ese es el tercer nivel, aquí estamos viendo aprendizaje, ¿no? Ay, si la persona no aplica, no, pero eso es el tercer nivel. Aquí hablemos de medición del aprendizaje. Se te empieza a olvidar si no aplicas, sí. Y lo otro es que se empieza a contaminar con otras cosas. Entonces, lo mejor es evaluar al cierre de la actividad. ¿Ya? O a más tardar al día siguiente el aprendizaje. Después ya también la gente no quiere ni rendir pruebas. Y lo otro es que, como estamos hablando de capacitación laboral, esto no es estudiar en el colegio y esto no es pedagogía, sino que esto es aprendizaje de adultos y es aprendizaje para el trabajo, aprendizaje para un mejor desempeño, evaluar tanto conocimientos como habilidades. Aquí es cuando es donde muchas evaluaciones se quedan cortas y solamente hacen una pregunta, hacen preguntas de conocimiento, incluso de pura memoria, de pura recordación cuando lo que se espera en una capacitación es que la persona adquiera competencias para que pueda aplicarlas en la práctica en su puesto de trabajo y de esa manera tener un mejor desempeño. ¿Para qué? Para que la organización como un todo se beneficie. Vamos al nivel 3, transferencia. Aquí es donde la cuestión se pone interesante, porque esta es la parte que nadie evalúa, o muy pocas empresas
se toman el tiempo y se gastan las lucas en hacer una evaluación de transferencia. ¿Qué es lo que responde el nivel de transferencia? Evaluar transferencia o medir transferencia. Mide la aplicación de lo que se aprendió, ¿dónde? En el puesto de trabajo, no en un ejercicio de simulación en la sala, no en un ejercicio de role-playing, no en una prueba, no, en el puesto de trabajo. Y las preguntas acá son, ¿qué aplica? De todo lo que se supone que aprendió, ahí donde nos vamos al objetivo específico. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto aplican? Porque de eso que aprendió, puede que aplique no sé, del 10% al 100%. Cero no, pues cero significa que no aplica. Pero desde el 1 hasta el 100 podría ser. Entonces, para responder esas preguntas, se tienen que utilizar métodos, métodos de investigación científica. ¿Sí? Esta cuestión de evaluar el impacto es básicamente la aplicación del método científico a una investigación de esto de tipo educacional, a investigar el impacto de la capacitación. El mejor método, o el método más que sería más efectivo, es la observación directa. O sea que vayas donde está la persona trabajando después de que se capacitó y lo observes trabajar. Problemas metodológicos. Además de que es caro, que tienes que tener especialistas que hagan esto, que sean neutrales. Tienes que lograr que la persona que está siendo observada se comporte como si no estuviera siendo observada. Hasta ahí no más llegamos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos del mundo cambiamos conductas cuando estamos siendo observados, cuando nos sentimos observados. Entonces es complejo. Hay que hacer un diseño metodológico muy bueno, ganarse la confianza, qué sé yo. O también lo otro que podría ser espiar a la persona, mandar clientes incógnitos, bueno, ya vamos a hablar de eso, mandar empleados de mentira, no, complejo. Lo otro es ponerle cámaras, pero ahí te aparecen las quejas de los trabajadores, ¿por qué no están espiando? Cuando en realidad lo que tú quieres es saber si eh, la persona está aplicando lo aprendido en el puesto. Entonces, claro, uno se siente evaluado, se siente incómodo, empieza a actuar de maneras diferentes y ya no estás midiendo, ya no es válida la observación y deja de ser confiable. O sea, es válida, pero deja de ser confiable. Bueno, ¿cómo se puede suplir esto? Generalmente se reemplaza o se complementa con entrevista al jefe directo a los colegas. Se les pregunta, ¿realmente esta persona después que volvió el curso ha hecho esto otro? Y hay que lograr que la gente diga la verdad, porque puede que el jefe le tenga mal a la persona y no dice todo, lo deja mal parado, o los colegas al revés lo quieren mucho, entonces le inventan cosas que él no hace. Y esto debería complementarse, mejor usar de los tres métodos juntos, con una entrevista al participante, para que el participante mismo reconozca y después tú, es como una evaluación en 360 y que él mismo diga qué aplica y qué no aplica. Aquí lo difícil es que la gente se sincere. Porque a veces dicen, no, si digo que no aplico, no me van a mandar más capacitación y yo lo paso bien en los cursos. Entonces, todo esto tiene, todas las investigaciones del mundo tienen sus problemas y restricciones metodológicas. Sin embargo, más métodos que esto no hay. Bueno, hay otro más, que es usar cliente incógnito, pero eso solamente es aplicable cuando la persona atiende cliente interno o externo, y más que nada externo, porque interno habría que confabularse ahí con el cliente interno para que el cliente interno, además de cliente, actúe como evaluador. Entonces, por ejemplo, si la persona aquí, el participante es un vendedor que hizo un curso para mejorar la venta de computadores, entonces le mandamos a este joven que es un cliente incógnito y él hace todo un show ahí, una actuación, haciendo preguntas, pidiendo datos, qué sé yo, poniendo objeciones, al final tal vez comprando o no comprando el computador y después hace un informe para que diga, oiga, de todo lo que aprendió, supone el curso, perfeccionó, aplicó esto, después vamos a ver cómo es el informe. También puede ser cliente incógnito telefónico o por internet, dependiendo la modalidad de atención que tenga la persona. Por ejemplo, aquí hay empresas de cobranza, empresas de atención de reclamo, empresas de venta outbound. También pueden evaluar al participante después del curso si aplica o no aplica lo aprendido con clientes incógnitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú mides? ¿Qué es lo que necesitas hacer para medir transferencia? Tienes que determinar cuáles son las prácticas que la persona debía aplicar. La práctica A, práctica B, práctica C, práctica D. ¿Cuál? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Quién sabe cuáles son las prácticas? El facilitador.
Ahí está el informe Larrañaga para que lo bajen, pero después informe final de la comisión investigadora y no sé cuánto se llama. Entonces, ¿a quién hay que preguntarle por las prácticas? Bueno, lo normal sería ir a ver el programa del curso. Lo normal sería ver el programa del curso. Pero todos sabemos que los programas de los cursos no siempre, por decirlo de una manera amable, reflejan lo que pasa dentro de la sala o los participantes. Hay diferencias, hay distorsiones, el tiempo no alcanza, los participantes no estaban preparados, el facilitador no dominaba tal parte, no había los instrumentos necesarios, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es conversar con el facilitador, porque lo típico sería tomar un curso, por ejemplo, estrategias para el tratamiento de no conformidad en acciones correctivas y preventivas, que es un curso, y traducir los objetivos específicos en prácticas de trabajo. Y eso llevarlo a una pauta de observaciones que el evaluador de transferencia va a aplicar observando distintas personas que hicieron el curso en el ámbito del trabajo. O bien traducirlo a un formulario para entrevista, de manera que se pueda entrevistar a la persona e ir completando cada uno de los ítems. ¿Ok? Este es el trabajo más cabezón que hay que hacer y a veces el problema aquí es que los objetivos específicos están mal formulados o están orientados al conocimiento puro y de alguna manera el CEN se aprobó el curso. Distinguir, diferenciar, qué sé yo, analizar y la persona después en el puesto de trabajo no tiene que analizar nada. El análisis lo hicieron en el curso nomás. Entonces lo que hay que hacer acá es hacer una pauta de observaciones de prácticas de trabajo. Por ejemplo, en el caso de, perdón, un curso de manipulación de alimentos, un objetivo específico podría ser trabajar bajo las normas de la higiene en lo que corresponde a la pulcritud y cuidado personal. Pero este es el objetivo específico de aprendizaje que está declarado en el programa. Lo que necesitamos saber es cuál es la práctica de trabajo. Y la práctica de trabajo se enuncia de esta manera. Perdón. ¿Cómo se enunciaría la práctica de trabajo? De trabajar bajo las normas de higiene en lo que corresponde a la pulcritud de cuidado personal. Usa la cofia, usa guantes, se lava las manos, etcétera. Esas son las prácticas que hay que ver que la persona está aplicando. ¿Nos entendemos? Y esas se ponen como ocurriendo en el presente, o sea, en el presente del modo indicativo. Se lava las manos, usa la cofia o la gorra protectora, usa guantes, lava sus instrumentos de trabajo antes de proceder, despeja la zona de trabajo para poder trabajar. Una vez que termina, limpia la zona. Esas son las prácticas. Ustedes se fijan, los objetivos específicos son más amplios y generales que las prácticas mismas. También trabajar bajo las normas en lo que respecta a la manipulación de alimentos. Ah, perdón, la pulcritud y cuidado personal tenía que ver con el uso de los implementos, la limpieza, el lavado de manos, todo eso. Y la manipulación de alimentos tiene que ver con las herramientas, cómo manipula, cómo toca, si se lava la zona de trabajo, etcétera. Esas son las prácticas. Se trata de un curso de liderazgo empresarial, por ejemplo. Uno de los objetivos es estimular a los colaboradores para que aporten su mejor esfuerzo en las tareas que deben realizar. Efectivamente, lo de las prácticas de trabajo es lo que se enseña en el curso para cumplir con los objetivos específicos. Lo que pasa es que eso como no queda establecido en ninguna tabla en particular, hay que rescatarlo de ahí. Y el dolor de cabeza es cuando los objetivos específicos están mal formulados, aunque hayan sido aceptados por Sense. Tenemos que preguntarle al facilitador, ¿qué aprendió a hacer la persona en la práctica, en el hacer? Por ejemplo, el objetivo específico es estimular a los colaboradores para que aporten su mejor esfuerzo a las tareas que deben realizar. Se puede realizar de distintas maneras, pero ¿cuál es la práctica? Entonces el facilitador puede decir, mira, lo que hay que ver es si, por ejemplo, lo felicita al trabajador cuando hace algo bien, ¿ya? Hace una reunión donde aplaude a quienes mejor se desempeñaron, ¿ya? De eso es estimular a los colaboradores para que aporten su mejor esfuerzo. Otras prácticas, este, el liderazgo, entregar feedback efectivo a los colaboradores en un ambiente de privacidad y respeto. Ese es el objetivo específico. La práctica sería, se reúne en privado con las personas antes de darle feedback. Comienza por explicarle que esto es qué sé yo, una reunión constructiva de crecimiento.
le explica qué hizo mal con palabras amables, qué sé yo, citando eh, hechos objetivos, bla, bla, bla. Entonces hay como una especie de manual de cómo se hace, que eso es lo que se enseña en el curso. Pero en esencia inscribes los objetivos específicos. Entonces, para evaluar transferencia, tienes que tener las prácticas. Aquí tienes otra, por ejemplo, en un curso de comunicación, expresarse con claridad y sin ambigüedades al dar instrucciones o compartir información. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Ya? Se reúne con la persona de manera que ambos que se puedan escuchar bien y sin distracciones. Comienza por decirle cuál es el objetivo del trabajo. Le indica lo que tiene que hacer con palabras simples de entender. Incluye ejemplos que ayuden a entender la instrucción. Esas son las prácticas y eso es lo que la persona se supone que tiene que aplicar en el puesto de trabajo porque es lo que debe aprender a hacer en la capacitación. Dice, por ejemplo, establecer otro objetivo específico de un curso. Están sacados de cursos reales. Este es de comunicación organizacional. Establecer compromisos efectivos que se traduzcan en acciones orientadas al logro de los objetivos organizacionales. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo se establece el compromiso? Por ejemplo, se determina con precisión quién es el cliente y quién es el ejecutor de la actividad. Se indica qué es lo que la persona tiene que hacer. Le dice a la persona qué es lo que tiene que hacer. Le dice cuándo tiene que hacerlo. Le dice dónde tiene que ejecutarlo. Le dice que a quién tiene que reportarle el resultado. Le dice cuánto se tiene que demorar. Cierra el compromiso con una declaración de que la persona va a realizar lo comprometido. Lo deja registrado por escrito con copia para ambos. Estoy inventando, pero esas son prácticas. En atención al cliente, por ejemplo, establecer una relación positiva con el cliente desde el primer momento del encuentro. ¿Cuál podría ser la práctica? Sonríe al cliente cuando se acerca, lo saluda con su nombre si es que se lo sabe, usa una voz amable y suave en el trato del cliente, saluda de mano si corresponde, no sé, va a depender de la situación, pues si es un ejecutivo de cuenta, distinto si es una persona que atiende detrás de un mesón. Otro objetivo específico en un curso de comunicación, o perdón, de atención al cliente. Determinar con precisión lo que el cliente necesita antes de proceder a elaborar una respuesta o solución. Típico objetivo específico, ¿ah? Con verbo, objeto y condición. Entonces, ¿cuáles serían las prácticas? Pregunta por la necesidad del cliente. Hace pregunta aclaratoria en caso de que el cliente se exprese con ambigüedad. Toma nota por escrito, depende de lo que haya aprendido en el curso, de lo que el cliente necesita o de lo que le solicita. Confirma con el cliente lo que entendió de la solicitud del cliente antes de actuar. Esas serían las prácticas. Y eso es lo que se debería revisar en el puesto de trabajo si es que se está realizando. Aquí tenemos otro ejemplo más. Me gusta dar ejemplos porque ayudan mucho a entender. Objetivo específico de un curso de presentación alto impacto, un curso que yo realizo de manera habitual, muy, muy seguido, me lo piden mucho este curso. Exponer el contenido de la presentación con seguridad, proyectando la imagen de un orador profesional. Ese es el objetivo específico. ¿Cuál es la práctica o las prácticas? Se para derecho, mira al público, habla fuerte, gesticula con las manos, reforzando lo que dice. Esas son eh, prácticas que corresponden a ese objetivo específico. Otro objetivo es generar impacto en la audiencia, objetivo, a través de un apoyo visual atractivo e ilustrativo. Entonces, ¿cuál sería la práctica? ¿Ah? Crea PowerPoint con poco texto y mucha imagen. Crea PowerPoint que ilustran completamente o representan gráficamente lo que el expositor está diciendo. Usa colores complementarios al diseñar, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva finalmente a diseñar una investigación donde vamos a tener una pauta de observaciones, donde hay un montón de prácticas de trabajo, que no me voy a detener en ellas por tiempo, de distintos cursos, no son del mismo curso, porque mira al cliente, estiva la carga, formula los objetivos, pregunta adecuadamente al deudor, elimina los residuos, etcétera. Entonces, el observador dice si aplica o no aplica. Si no aplica, no tiene nivel de experto. Pero si aplica, se dice cuánto aplica. Nivel de experto es 100. ¿Ya? Aquí tiene nivel de experto nada que decir, pero acá 75 y se pueden poner observaciones. Eso le entrega mucha información, tanto al cliente
que solicita y paga por estos cursos para que le capaciten a su personal, como también a la persona que realizó el curso para ver qué tan efectivo está resultando lo que aprendieron en clase y su facilidad para aplicarlo. ¿Ok? Entonces, esta es la observación, o sea, esta es la pauta que se puede construir, se anotan las prácticas, se aplica si no, nivel de experto y finalmente las observaciones. Y esta pauta, una vez, perdón, una vez completada con distintas personas, con las distintas prácticas, también las puedes llevar a una tabulación. Por ejemplo, acá, ¿se aplica o no aplica? Y aquí te da en total, por ejemplo, cuánto aplica de lo que aprendió Carlos Acevedo. 60%. O sea, de las 10 prácticas aplica 6. No hablemos del nivel de experto, porque eso nos llevaría más para abajo el porcentaje. Pues, difícilmente todos estos unos sean 100%. También puedes ponerlo como porcentaje, pero es más fácil así. Este aplica casi todo. Clara Ceballos, 80%. ¿Quién aplica menos? 40%. Francisco Hernández. Yo dirigí un trabajo de memoria en un instituto donde hacía clases hace muchos años, de como, claro, ha sido unos 20 años, donde un facilitador hizo un curso de buenas prácticas de manufactura y se llevó una decepción tremenda cuando vio que lo que la gente aplicaba de ese curso estaba entre el 10 y el 20%, lo que coincide con algunas estadísticas de la ASTD en Estados Unidos, que hablan de un nivel de transferencia promedio de un 15%. Entonces ahí la discusión es cuál es el problema, el facilitador, el curso, el cliente que contrató ese curso, los participantes que no aprendieron, el puesto de trabajo que no les permite aplicar estas nuevas prácticas. Ahí sí que hay para hacer mucha investigación. Pero en el fondo, así es como se evalúa la aplicación y la medición de aplicación también se interpreta como en los otros casos, te lleva al nivel siguiente. O sea, la aplicación influye en los resultados. Si la persona aplica poco o nada, obviamente no espere que cambien los resultados en su puesto de trabajo, que mejore el desempeño. Como decía Einstein, no esperes resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Si la persona vuelve al puesto de trabajo y no aplica nada de lo que aprendió, entonces obviamente su desempeño va a seguir igual. Por el contrario, si logró un alto indicador de aplicación, debería mejorar el desempeño. Por ejemplo, una ejecutiva de inversiones que aprendió a asesorar mejor a sus clientes, deberían subirle sus resultados en cuanto a captación de inversiones. Bien, buenas prácticas para la transferencia. Evaluar antes y después. Súper, súper necesario, porque si no sabemos cómo se comportaban las personas antes del curso, por ejemplo, hacía movimiento de objetos de una manera incorrecta, podemos apreciar si después del curso hubo un cambio. Si no tenemos el dato previo, ¿con qué comparamos? También se recomienda evaluar pasadas 3 a 4 semanas desde la capacitación, o sea, no empezar al día siguiente a evaluar eh, aplicación, porque si la persona aplica al principio, evidentemente va a estar tímido para aplicar, hay que darle tiempo para que se enfrente a las situaciones que le obliguen a aplicar, y eso es por lo menos unas 3 semanas, para que la persona se sienta cómoda y podamos evaluarle y sí está aplicando. Sí, es cierto, puede haber perfeccionado un poco, pero aquí el asunto de aplica o no aplica. Y finalmente también se recomienda, como esto es un estudio, seleccionar una muestra y usar un grupo de control. O sea, si vamos a capacitar a gente en esto, en técnicas de bodegaje, por ejemplo, ver qué pasa con los que no hicieron el curso. Pues los que no hicieron el curso deberían tener prácticas diferentes, las prácticas antiguas, a los que hicieron el curso que deberían tener prácticas nuevas. Entonces se usa mucho en investigaciones científicas el tener un grupo de control para comparar un grupo que no fue intervenido con este otro que sí fue intervenido. Vamos cerrando entonces cómo se ha pasado la hora, damas y caballeros, ¿ah? Con el nivel número 4, que es el nivel de resultado. ¿Qué es lo que evalúa esto? Responde estas preguntas. La capacitación produjo efectos positivos en aquello que motivó la acción de capacitación, porque se supone que el empleador, el empresario, qué sé yo, el cliente,
pide una capacitación cuando ve que algo no se está haciendo bien o que el desempeño de las personas podría mejorar con capacitación. ¿Ah? Entonces, tenemos que preguntar, oye, ¿se motivó la capacitación que sea un asunto de trabajo en equipo? Bueno, ¿subió el indicador de mejores resultados en equipo o de liderazgo? Cualquiera que haya sido la, el motivo o la circunstancia, el hecho que motivó la capacitación. ¿Ocurrió eso? ¿Cambió algún indicador? ¿Estamos viendo resultados distintos de la organización o todo sigue igual? Aquí tenemos algunos casos. Por ejemplo, se hizo un curso de ventas. Estas son las ventas mensuales 2012 de una empresa. Se hizo el curso de ventas uno en mayo y en junio, miren cómo subieron las ventas. O sea, se dispararon. Además, se repitió esta capacitación mejorada o un nivel 2 en septiembre y miren, octubre y noviembre subieron las ventas. Entonces, ¿qué diría un gerente de empresa? Hagan más cursos. Se nota que más cursos es más venta, pero no es así de simple. Para nada. Ahí tenemos otro. Gráfico de productividad. Se hizo un curso de capacitación en productividad y subió la productividad del área de las máquinas y de sobre todo o sea, sobre todo de las máquinas y de los trabajadores. Y con eso subió la productividad del área. Capaciten más para que suba la productividad. Bueno, obviamente esto tiene un techo de productividad, pero se ve que es bueno. Pero la pregunta aquí es cuál es la variable del negocio, el indicador clave que queremos mejorar. Por ejemplo, número de accidentes laborales, ese es un indicador. Ese es bueno cuando baja. Cantidad de reclamos, también es bueno cuando baja. Eficiencia operativa es buena cuando sube. Volumen de ventas también queremos que suba. Errores de producción que disminuyan. Satisfacción de clientes que aumente. Costos operacionales que bajen. Ausentismo laboral que baje. Rotación de personal que baje. Porque todos son indicadores que son importantes para la empresa. En algunas partes le llaman los KPI, los Key Performance Indicators o algo así. Bueno, tenemos primero, para hacer el estudio de resultado, hay que definir cuál es el indicador que se quiere mejorar y tiene que estar directamente relacionado con la capacitación. Entonces, el método para evaluar resultados, ese impacto de la capacitación en resultados, es una investigación cuantitativa, donde medimos antes de la capacitación el indicador clave y medimos después de la capacitación el mismo indicador y vemos si subió, bajó o se mantuvo. En este caso, por ejemplo, subió un 12%. Y en el quinto nivel, en el ROI, lo llevas a dinero, pero en este caso es a un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Parece súper simple, chiquillo, pero un quebradero de cabeza tremendo. Primero define el indicador clave que tiene que ser cuantitativo, tiene que poder reflejarse en cifra. Se mide este indicador antes de la acción formativa. Si no tienes antecedentes, o sea, no tienes un baseline, o sea, una base con la que comparar, no se puede. Mides después de la acción formativa y finalmente determinas cuál es la diferencia. Súper fácil, lo que midió antes se lo resto a lo que midió después y ahí tengo el incremento o mejora. Por ejemplo, acá, las ventas promedio de una empresa eran 15.860 mensuales, UF, dólares, lo que quiera. Y después del curso que se hizo acá, las ventas subieron a 21.500. O sea, la diferencia promedio mensual entre antes y después es de 5.640 después de hacer el curso de técnicas de venta o de mejoramiento de técnicas de venta o de actualización en técnicas de venta o técnica de venta 2.0. Ya. El beneficio proyectado a 6 meses nomás es de 33.840 en venta. Obviamente que si sacamos el margen es menor, pero igual hay un mejoramiento. La pregunta es cuánto de este beneficio se puede atribuir a acciones de capacitación laboral. ¿Cuánto? Y ese es el problema metodológico, que hay que aislar de todas las causas posibles que pueden dar lugar a determinados efectos resultados. Por ejemplo, aislar de todos los que pudo haber hecho subir las ventas, la capacitación laboral como factor clave. Y esto es prácticamente imposible en la práctica, hacerlo así. O sea,
eliminar factores. Por ejemplo, aumentó la productividad en un 19% en un periodo, en una planta. ¿Qué pasó? Hacemos un diagrama espina-pescado y vemos que hubo cambio de normas que flexibilizaron la posibilidad de producir más, hubo aumento de incentivos que llevaron a que la gente le pusiera más empeño, hubo más control de operarios, que a lo mejor salían muchos, salían a fumar, ahora no se les permite, entonces mejoró esa parte de la productividad. Se arreglaron máquinas que estaban funcionando mal, lo que hace que sean más productivas. Se redujo la jornada, la gente se adaptó a producir lo mismo en menos tiempo, eso significa que aumentó la productividad. Y además hubo capacitación laboral en productividad. La pregunta es, ¿cómo demonio lo hago para eliminar todas estas otras variables y dejar solamente la capacitación laboral como causa del aumento de productividad? O sea, de este 19%, ¿cuánto es atribuible solo al curso de capacitación? Ahí está la pregunta. ¿Cuánto de este 19% es atribuible a la capacitación de los trabajadores? Soluciones prácticas, básicamente estas, tener un grupo de control, pero no siempre se puede. Por eso algunas veces esto no se puede hacer nomás, y hay que hacer acto de fe de que la mejora también en la capacitación influyó. Pero lo mejor es tener un grupo de control. O sea, por ejemplo, si estás capacitando operadores de call center, ya este grupo se capacita y este grupo es de control. Después de la capacitación, comparamos los rendimientos, ya sea en cobranza, en venta, manejo de reclamo, etcétera. Lo otro también que se usa, ya es menos usado, pero también funciona, es tener un panel de expertos que te diga cuánto consideran ellos que es atribuible a la capacitación. Gente con mucha experiencia, con mucha expertise, te puede decir, mira, en realidad el 19% no es, sino que es un 5%. Pero si este dijo 7, 9, 5, 6, bueno, que eso tiene que ver con las recomendaciones, ¿ok? Las buenas prácticas te dicen, primero medir antes y después, siempre. Si tú no mides antes, no tienes con qué comparar. Por lo tanto, este tipo de medición del nivel resultado tiene sentido en organizaciones que lo miden todo, que tienen indicadores de todo. Si no, es pérdida de tiempo. Esperar 1 a 3 meses antes de que se realice la segunda medición. Esperar a que haga efecto la capacitación sobre la variable. Por ejemplo, en el asunto de las ventas, tengo que esperar que pase por lo menos un periodo, un mes, para ver si comparar un mes con otro. Y dentro de las buenas, aquí está. Se hizo el curso acá, entonces esperar acá, medir acá, medir acá, medir acá. Es la fecha de la capacitación. Emplear al menos un colador, un método, ya sea grupo control o panel de expertos, para aislar la capacitación. Y finalmente, si se emplean estimaciones, panel de expertos, aceptar como válida la más conservadora, la más baja. Por eso de todas las notas que le dieron yo me quedo con 5%. Porque así también no es discutible. Me dice, oye, 9. Sí, pero eso fue una persona que votó 9. Ya, para que no sea discutible el asunto, me quedo con eso y con eso me tengo que conformar. ¿Ok? Caso real de medición de resultados. Chris dice difícil. Sí, es complejo y caro. Puede ser un estudio que lleve varios meses e involucre varios expertos. Se han hecho, yo sé que se han hecho estudios, por ejemplo, cuando se va a hacer una capacitación transversal, un banco grande, así como el Santander, en todas las oficinas vamos a hacer una capacitación de atención al cliente. Son mucha gente, muchos millones, un esfuerzo muy grande. Oye, hagamos un curso piloto y veamos cuánto mejoró el índice de satisfacción. En este caso es en una empresa retail donde trabajé que tiene presencia nacional y se capacitaron vendedores. La capacitación se efectuó en junio del año 2007 y me costó un mundo conseguir que me pasara los datos de venta. Al final, gerente de recursos humanos tuvo que pedírselo a gerente de informática y me mandaron una base de datos, pero gigantesca, que me demoré un mes en depurarla para poder llegar a estos indicadores. Se hizo en base a un curso, se estaban haciendo durante todo el año. De hecho, yo cuando llegué a esta empresa como jefe de capacitación,
Una de las primeras cosas que instauré es cursos de venta para las personas que trabajaban atendiendo clientes en el mesón, vendiendo. Nunca les habían hecho un curso de venta. Los contrataban, los preparaban técnicamente y a vender. Entonces, ¿qué ocurrió? Que algunas personas me cuestionaban el curso. Que lo sacan 2 días, que se pierden ventas con este curso. Bueno, hagamos un estudio con un grupo de 30 participantes. Obviamente no puedo mostrar los datos, ni siquiera los tengo, guardé los gráficos así puros. Esto era entre junio y septiembre. Esto era la comparación con todos los demás vendedores de toda la empresa. Y este es el grupo que se capacitó. Después del curso, a partir de junio, empezaron a vender más. Ese más era alrededor de un 10% más. Y con el nivel de ventas que tiene esta empresa por sucursal, es mucha plata. Con vendedores de la misma zona, el efecto es menos eh, marcado. O sea, si en el gráfico anterior la diferencia era de un 20%, con vendedores de la misma zona que atienden clientes del mismo perfil, más o menos, que se enfrentan a las mismas condiciones diarias, entonces el resultado, la diferencia entre los que hicieron el curso con los que no lo hicieron, es menor la diferencia, pero igual alcanza como un 10%. Y aquí está el antes y el después. Ven, con vendedores de la misma zona. Antes de hacer el curso, vendían menos que el promedio, porque eran vendedores relativamente nuevos. Los vendedores más nuevos les hacíamos el curso de venta, porque eran los que más lo necesitaban. Los vendedores más antiguos ya tenían sus prácticas. Entonces, los que vendedores nuevos comparados con otros vendedores nuevos que no hicieron el curso, después del curso, obviamente vendían más. Y el resultado de este estudio, cuando se lo mandé al gerente general, fue que nunca más me cuestionaron los cursos de venta. Recomendaciones generales. Nivel uno, todos los cursos, siempre. Nivel 2, también todos los cursos. O sea, medir aprendizaje y eh, reacción y aprendizaje siempre. Porque recuerda que son indicadores de efectividad de los siguientes niveles. Nivel 3 para empresas, la recomendación, solo con cursos nuevos y de repente medir algún rutinario si es que hay de verdad transferencia. Usar por lo menos algún método para quedarse tranquilo y decir, poder decir que ese es cuando uno es jefe de capacitación, esa es la espada de Damocles que tú tienes en la cabeza. Oye, todo esto que estamos gastando en cursos y sacando gente y obligándola a hacer cursos y asistir, ¿sirve para algo? Bueno, por lo menos asegurarse que la gente aplica lo aprendido en el puesto de trabajo. Y eso, por lo menos, le lleva a mejorar un poco su desempeño. Y por último, nivel 4, si la empresa realmente tiene plata y puede hacerlo, que lo haga con cursos clave. Cursos clave pueden ser cursos muy, muy críticos para personas muy importantes o que son muy caros, ya, o que convocan mucha gente. Por ejemplo, hay empresas multinacionales que hacen un curso general de venta con especialistas capos y se trae gente de otros países. Bueno, yo a ese curso le diría a la empresa que se gaste unas lucas y se mida el impacto de los resultados. Y de repente agarrar alguno rutinario por ahí y verificar si está realmente generando el efecto deseado. Dice Chris, cercano al CEO, claro, los costos más altos de capacitar ejecutivos. Otra cosa interesante del informe Larrañaga y dice que la gente más capacitada no es necesariamente la de menor nivel o de menor sueldo. Se invierte mucho dinero de capacitación y plata Sense, porque estos son cursos que son Sense, o la empresas grandes hacen muchos cursos que no pagan Sense. ¿Qué va a hacer el gerente general? Marcarle la huella, está el loco, me echa. Entonces, costo empresa, ¿no? Y comparar las evaluaciones, bueno, esto ya es para empresa, con el estudio de detección de necesidades y ver si hay diferencias y corregir. Porque si hicimos un estudio de detección de necesidades que dice que la gente necesitaba capacitarse, no sé, por ejemplo, en qué sé yo, en buenas prácticas de manufactura, y en realidad no cambió nada, tal vez el estudio de detección de necesidades fue el que estuvo
débil en esa parte. Consejos prácticos entonces, para reacción y aprendizaje lo puede medir el OTEC. Para transferencias tiene que ser OTEC con consultoría. El trabajo lo hace la consultora, pero el OTEC es lo que le aporta es en la traducción de objetivo específico a prácticas de trabajo o el facilitador, que es lo que debería estar aplicando la persona en particular, más allá de lo que dice el programa del curso. Finalmente, el nivel de resultados y el quinto ROI que mencioné nomás, pero no nos vamos a profundizar en eso, que lo haga una consultoría experta, porque para eso no se necesita contar con la persona que hizo la capacitación, porque que se está midiendo son indicadores. O sea, el curso para mí es una caja negra, algo que intervino, un antes y un después. Y eso era, pues, damas y caballeros.